La rebeldía, sí, con causa o sin causa, ¿no? Probablemente el rebelde más conocido, el rebelde sin causa. Este, Aquí, yo me preguntaba primero por la definición de rebeldía, ¿sí? ¿Qué significa ser rebelde? Entonces, lo primero que se me vino a la mente, y supongo que la de todo mundo, es pues eso, ¿no? El rebelde sin causa, el que va en contra de todo, sí, el que se opone a todo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la definición más sencilla de rebeldía, ¿no? Es el que va en contra de todo. Sin embargo, bueno, vamos a encontrar a varios tipos de rebeldes que yo me encontré haciendo mi introspección. Obviamente, bueno, uno de los grandes rebeldes de la historia, Gandhi, digamos que, bueno, un rebelde con causa. Marcos, otro gran rebelde aquí, Made in México. Y bueno, el grupo rebelde, ¿no? Que pues también son rebeldes, ¿no? Según ellos. Pero aquí yo creo que encontramos tres cosas como muy diferentes, ¿no? Y una de las cosas que yo encontré en mi propia introspección es que ¿dónde empieza la rebeldía? ¿En qué momento alguien se vuelve rebelde y alguien empieza a ir en contra de las normas, ¿sí? Y en contra de lo establecido? Estuve buscando la definición en el diccionario qué significaba rebeldía y era eso, es alguien que va en contra de lo establecido, alguien que no se conforma. Y después caí en cuenta que parece ser que la madre naturaleza quiere que seamos rebeldes. Ellos son los que nos dan el primer impulso. ¿Cuándo? Pues en la adolescencia. En la adolescencia es instintivamente nosotros empezamos a ser rebeldes. ¿Y por qué somos rebeldes? Bueno, pues somos rebeldes, supongo que para romper ese lazo que tenemos con nuestros padres, con eso establecido, y no hay, es muy pocas las personas que se salven de eso. ¿Sí? Entonces, yo como vi eso, es como el primer empujón que te da la naturaleza para agarrar tu propio camino, ¿no? O sea, todo el tiempo has estado protegido, has estado en una concha, te han ayudado, pero ¿por qué llega la rebeldía cuando es la adolescencia y no llega en la infancia o no llega después? Y entonces me puse a pensar que probablemente es porque que te llega en ese momento es porque ya biológicamente estás listo para sobrevivir solo. Sí, obviamente hay niños que sobreviven solos y que los niños de la calle sobre todo, que se las ingenian para sobrevivir, pero creo que a partir de ese momento de la adolescencia es cuando físicamente, biológicamente estamos listos y entonces la naturaleza nos da una patada y ya nos manda, pues ahora sí, dale, ¿no? Por aquí. Y yo lo que noté es que hay gente que toma ese impulso, lo hace propio y entonces sigue. Y hay personas que no, o sea, que simplemente ignoran ese impulso o prefieren nada más como acallarlo, ¿no? Es como, finalmente es un instinto, entonces siempre se nos ha dicho que hay que detener los instintos, no hay que ser gente decente y no sigas tus instintos porque son malos y parece ser que todos los instintos son malos, ¿no? Y a partir de ahí dije, ok, entonces, ¿soy rebelde? O sea, ¿de dónde salió? Y bueno, no sé si no me pude contestar esa pregunta, pero bueno, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador, ¿no?
¿Dónde empezó todo? Con una atípica familia mexicana. Por un lado, tenemos a mi mamá. Mi mamá es una rebelde nata. Ella, bueno, quedó huérfana muy chica, de padre a los 3 años, de madre a los 21. Pero desde muy chica ella tuvo un impulso por la lectura. Ella, bueno, en esa época leer era cuando mi abuela encontraba a mi mamá leyendo, le decía, a ver, no estés ahí perdiendo el tiempo, ponte a hacer algo. Entonces mi mamá lo que hacía es que se subía a los árboles y se escondía para leer. ¿Sí? Desde ahí pues no ha dejado de leer y ella tiene como una parte muy salvaje, que creo que esa parte la heredamos como todos los hijos, ¿no? Por otro lado, está mi papá, que sí se ve igualito que yo, más bien yo me veo igualito que él, pero mi papá es alguien que, bueno, es más grande que mi mamá, es 10 años más grande. Sin embargo, él se hizo solo, viene de una familia de campo. Él empezó a estudiar y a hacerse, y tuvo que salir de su entorno familiar a los 6 años para poder seguir estudiando hasta convertirse en médico y después cirujano. Y yo tuve en él y he tenido todavía como el ejemplo de alguien que nunca se rinde. Entonces, lo que vi aquí y la combinación que se dio fue de dos rebeldes muy diferentes, porque por otro lado mi papá, que bueno, pues es más grande, es como mucho más convencional, ¿no? Es más, no es tan alocado como mi mamá es súper alocada, mi papá es muy esquemático, tiene sus planes, hace sus planes y lo realiza, y mi mamá cambia de parecer cada 3 segundos, pero los dos yo creo que lograron esta combinación, y bueno, pues el resultado soy quien soy yo, ¿no? Y bueno, ese soy yo, vestido de super ratón. Y a partir de aquí, yo creo que se dio algo muy interesante, porque una de las cosas que nos dieron nuestros padres, ¿sí? A mis hermanos y a mí, sobre todo fue confianza, ¿sí? Ser unas personas confiables, o sea, tener nosotros confianza en nosotros mismos, desarrollar nuestros propios proyectos. Nunca nos decían que no, siempre nos preguntaban qué íbamos a hacer y por qué lo hacíamos y siempre nos apoyaban. Afortunadamente los dos son personas muy fuertes, y creo que crearon un entorno muy fuerte alrededor de nosotros. Entonces nosotros tuvimos una vida muy estable. O sea, nunca, yo desde que nací en la misma casa y hasta que me salí a la universidad estuve en la misma casa. Mis padres llevan ya casi 50 años juntos. Entonces, por un lado, personas muy rebeldes, pero por otro lado también atípicas en el sentido de que, bueno, nosotros bueno, somos de pueblo, de Autlán, entonces es muchísimo más conservador un pueblo que la ciudad, y eso que la ciudad es conservadora. Y sin embargo, por ejemplo, mi papá es juarista, entonces su máximo líder es Benito Juárez, ya todos los conocemos a Juárez, pese a que es en contra de la iglesia, no esto es como para decir que no es mucho, sin embargo, como respeta la iglesia y ahí la tiene, mi mamá no es, o sea, somos de una familia católica, pero no somos practicantes asiduos. Entonces, a lo que voy es, nos dieron unas bases y de ahí nos soltaron, ¿no? Y entonces, pues váyanse y hagan su vida y hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo me empecé a plantear, a crear esta rebeldía, ¿no? Y el primer brote de rebeldía que tuve en la adolescencia, entre la secundaria y la preparatoria, pues estuve buscando mi camino y la primera manera que fue para encontrar mi camino fue meterme al seminario, ¿no? Entonces estuve en el seminario en contra de la voluntad de mi papá. Bueno, mi papá no me dijo que no, nada más puso el grito en el cielo de, imagínense un papá juarista, de cómo te vas a ir al seminario, ¿no? Pues me fui al seminario, mi mamá que me conoce mejor me dijo, déjalo, ya va a volver.
Entonces estuve 3 meses en el seminario, ¿perdón? Ah, sí, no, fíjate que no fue eso, ya llevaba un par de meses ahí en el seminario, pues imagínense, adolescente. Cuando me hablaron del celibato, yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? A ver, yo no firmé por eso, gracias, nos vemos, bye. Y bueno, afortunadamente, pero eso fue como mi primer impulso, ¿no? Yo siempre como desde ahí a buscar mi camino, ¿no? Entonces siempre era la oveja negra de la familia y bueno, pues ahí estoy. No sé, saqué a mi hermano de ahí de la foto porque pues, le estaba metiendo unos caratazos, ¿no? Pero bueno, entonces, a partir de aquí me hice esta pregunta que les hice también a ustedes. ¿El rebelde nace o se hace? ¿Sí? ¿Es un instinto o nosotros nos creamos a nosotros mismos con nuestra propia historia? ¿Sí? Y entonces a partir de esta pregunta, bueno, vamos a mi propia historia de rebeldía personal, donde el primer gran parteaguas que tuve en mi vida fue cuando me fui a El Salvador. Esto fue al final de la guerra, estuvieron allá en 12 años de guerra civil. Estaba yo en tercero de universidad y en tercero de universidad me fui a hacer un documental del final de la guerra en El Salvador. ¿Sí? Yo tenía 20 años, 19, 20 años cuando me fui a El Salvador a hacer eso. Y esa es una de las cosas por las que les comentaba que mis papás nos dieron esa libertad, porque yo si tuviera un hijo ahorita de 19 años, yo no lo dejaría ir a la guerra. Sí, oye, papá, me voy a Siria. A ver, ¿cómo que te vas a Siria, no? Lo platicamos mucho, y bueno, obviamente con toda la preocupación que un padre puede tener, pues me fui, ¿no? Me fui, hicimos el documental estuvimos yo y una compañera haciendo este documental. Regresé, fue una crisis muy fuerte la que tuve durante 6 meses, como me tomó 6 meses tratar de recuperarme la primera vez que fui a El Salvador, porque cuando estás en esos ámbitos ves cosas que, bueno, muy feas y te cuesta mucho trabajo procesarlas, ¿no? Entonces, y si no tienes la preparación más. Después de eso regresé a la universidad y decidí que tenía que volver a enfrentar estos miedos, ¿no? Y a hacer algo más por ayudar a la situación allá. Entonces lo que hice, me inventé lo que se llama semestre de campo en la universidad, que me fui 8 meses, mis últimos 8 meses de la universidad. Yo estudié comunicación, mi octavo semestre lo cursé haciendo un proyecto. No existía eso, no existía el semestre de campo y después de que lo hicimos nosotros, existió como 2 años más y ya no existe otra vez. Entonces, una de las cosas que hice fue abrir ahí una oportunidad, les presenté el proyecto, lo aceptaron. Nos fuimos a montar una radio comunitaria en las montañas de lo que era la zona controlada por la guerrilla. Estuvimos 8 meses allá y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Pues bien folcloro protestoso, ¿no? Hasta tenía ahí mi Shakira y todo. Entonces, esa parte también a mí me ayudó mucho para darme cuenta de qué tipo de rebelde quería ser, ¿no? Ahí se empezaba a formar algo, ¿no? Entonces empecé en el seminario, dije, no, en el seminario no, ya en la carrera, pues ahí con todo la filosofía ignaciana de los jesuitas, me fui para allá, dije, bueno, ya hice esta parte, ¿qué más sigue? No, pues regresé y lo que hice fue seguir buscando mi propio camino, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, regresé a graduarme, o sea, llegué, a la semana siguiente de que llegamos me gradué. Y bien padre porque me gradué justo cuando empezó la última gran crisis de México, en el 94. Algunos de aquí todavía lo recordamos muy vivamente. ¿Qué sucedía en el 94? Pues en el 94, pues los que no han vivido ese tipo de crisis o no se acuerdan o que nacieron en los 90s o
incluso alumnos que nacieron en el 2000. No, 2000 no, en el 95, 94, o sea, justo después de eso, es espantoso, pero sí existe gente así. Entonces no había trabajo, había una devaluación de 2.500%, lo que te costaba un café ahorita 10 pesos, mañana era 1,000, ¿no? Entonces, lo que tuve que hacer fue seguir buscando mi camino, no me podía quedar aquí con los brazos cruzados y pues hay crisis, ¿qué hago? Pues no puedo hacer nada. Bueno, lo único que pude hacer, pues me fui de mojado, ¿no? A Estados Unidos a trabajar en un restaurante. Estuve trabajando un año en un restaurante y entonces conocí la otra parte de la moneda. Conocí cuán difícil es para los paisanos que están viviendo allá. Uno lo ve no sé, lo ve uno en las noticias y piensa que es fácil y es muy, muy complicado, ¿no? O sea, yo trabajaba 16, 18 horas diarias de lunes a domingo y las 2 horas que me quedaban libres era para estudiar inglés y luego dormía 1 o 2 horas y volví a empezar, ¿no? Y así era o sea, eran 7 días a la semana, no había descanso, ¿sí? Porque pues tienes que pagar la renta, entonces también viví esa parte como muy fuerte, estando yo, una de las buenas cosas que logré, digo, no era puro sufrimiento, también aprendí a divertirme, ¿no? Pero sí era muy, muy difícil, ¿no? Entonces entendí esa otra parte, ¿no? Entonces me fui del final de la guerra a San Francisco, entonces fue así una transición así, muy, muy grande. Estando allá, después de un año de estar ahí, que me cayó el 20, bueno, junté dinero para mi primer cámara fotográfica profesional y entonces me cayó el 20 y dije, es que esto no es lo que yo estoy buscando, no es lo que yo quiero hacer. Si hubiera querido venirme a trabajar de mojado, bueno, pues saliendo de la secundaria me vengo y puedo juntar dinero, hacer una casa, tener un carro, etcétera, ¿no? Pero entonces me cayó el 20 de que no era ese como el patrón o el sendero que quería seguir. Y entonces tuve la oportunidad había juntado un poco de dinero, me regresé y bueno, pude empezar entonces sí, darme cuenta que era lo que quería, que era desde un principio lo que yo quería, que era ser fotógrafo, eso quería hacer. Entonces ya había estado y sabía que iba a ser muy difícil, pero dije, a ver, va a ser más difícil que vivir en las montañas de El Salvador 8 meses, donde lo único que teníamos para comer era arroz, o trabajar tanto como trabajé en Estados Unidos, no creo, ¿no? Entonces, con esos parámetros, esos fueron mis parámetros que me permitieron regresar y entonces empezar a luchar por trabajar y convertirme en fotógrafo, ¿no? Tuve la oportunidad de empezar a trabajar en Reforma, en lo que es mural. Empezamos cuando éramos 9 personas y el poli de la entrada. Después se convirtió el Grupo Reforma aquí en Guadalajara, llegó a tener una plantilla de 600 personas, con una inversión muy grande. Eso me permitió empezar la carrera. Y después de ese tiempo tuve la oportunidad, después de irme a trabajar en una agencia internacional de noticias, Reuters, después de 3 años de estar en mural, dije, esto ya no es lo mío, ya aprendí lo que tenía que aprender aquí. ¿Qué sigue? Pues mi siguiente reto, ¿no? Irme a una agencia internacional de noticias para competir a nivel internacional y para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, después de eso, que estuve en Reuters 6 años cubriendo el occidente del país, dije, esto ya, todos los años era lo mismo, la romería cada 12 de octubre, que la Navidad, que el informe. Entonces, otra vez empecé a sentir que se estaba atorando la maquinaria y dije, esto ya no es suficiente, yo podía quedarme ahí. Y dije, esto ya no es suficiente para mí, vamos a buscar otra cosa. Y entonces, después de eso dije, vámonos de México, vamos a ponerme nuevos retos. Y esos nuevos retos fue una trayectoria que me llevó a estar 2 años en España antes de la crisis, entonces parece ser que como que la crisis andaba alrededor mío. Era muy difícil porque
nadie hablaba de crisis, pero todo el mundo sentía que era más complicado y más complicado, no había trabajo por ningún lado, mucho menos para un mexicano, ¿no? Llegué, toqué miles de puertas, estuve 2 años ahí trabajando, cubriendo un poco Europa, estuve empujando para conseguir trabajar en una agencia internacional de noticias. Por fin me dijeron, ya lo vas a tener pasando el Mundial de Fútbol de Alemania, ya te vienes, vas a tener la chamba aquí en Madrid, tu sueldo y a partir de aquí cubriendo toda Europa, para la Agencia Mexicana de Noticias, para Notimex, que tienen en Madrid las oficinas para cubrir toda Europa. Y ya que estaba ahí, se presentó la oportunidad, venía el Mundial, tenía un espacio de 20 días y estaba transmitiendo unas fotos y me llegó uno de esos emails que dice, oferta, viaje a China por 400 euros ida y vuelta. Y dije, ay, mire, está súper barato. En ese momento, una de mis mejores amigas de la universidad, también una gran fotógrafa, vivía en Beijing. Y le dije, pues voy a visitarla, le hablé, oye, ¿puedo ir a visitarte? Sí, sí, cáele. Compré el boleto en ese momento, me lancé a China y lo que eran 20 días resultaron casi 5 años. ¿Sí? Entonces estuve casi 5 años en China, 4 años y medio. Y les hablé a la agencia de Notimex y le dije, gracias por la oferta, pero no, ya me voy a otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Porque yo lo que vi en China, vi la oportunidad que me iba a permitir crecer muchísimo más y vi en Notimex que, bueno, pues iba a estar bien cómodo, bien padre, un departamento en Madrid, cubriendo ahí desde Inglaterra, desde Inglaterra hasta Rusia, pero no me iba a permitir como crecer lo suficiente. Todos sabemos que Notimex es una agencia de gobierno y es como muy burocrática y bueno, la calidad de las fotos que tiene Notimex no es tan buena, ¿no? Debo decirlo, pero estaba padre la oferta, ¿no? Y entonces lo que yo vi en China fue la oportunidad eran 2 años antes de las Olimpiadas, el tiempo, los 20 días que estuve allá, al tercer día empecé a trabajar en un proyecto comercial ahí que una cafetería donde iban todos los periodistas, necesitaban unas fotos para el nuevo catálogo, dije, pues yo los hago, me gano una lana y de aquí me compro algunas cosas para llevarme para mi nuevo departamento, ¿no? Pero después me habló Televisión Española y me dijo, oye, fíjate que vamos a hacer un documental en el desierto del Gobi, pero nuestro camarógrafo se enfermó. Tú sabes, aparte de fotógrafo, eres camarógrafo. Y entonces es cuando también empezaron a conectarse, como dice Steve Jobs, decía Steve Jobs, connecting the dots, ¿no? Lo que empecé antes de camarógrafo, el documental que hicimos en El Salvador, y la posterior aprendizaje de video me permitieron decirle, claro, por supuesto, yo sé hacer video, ¿no? Y entonces a partir de ahí nos fuimos en un viaje de 13 días por el desierto del Gobi, haciendo cámara para el documental, regresé y dije, a ver, tengo la oportunidad de tener una chamba estable, padre, Madrid está bien bonito, gano en euros, etcétera, o hacer estas cosas aventureras, el desierto del Gobi. No, pues les llamé y les dije gracias, fui nada más a Europa a cerrar mi departamento, regresé y entonces me lancé otra vez a esta aventura. ¿Qué sucedió? Que otra vez yo entendí que no era mi camino el que yo quería seguir, el de Europa. Y en primer lugar Europa tampoco me llamaba mucho la atención y China es algo que yo no conozco el idioma, no conozco más que a una persona allá, no tengo visa de trabajo, no tengo nada. Dije, claro, eso es para mí. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Y era algo muy emocionante porque era muy desconocido, todo era totalmente diferente. Si alguien ha ido a China o bueno, hay caracteres, ni siquiera sabes si entras al baño y no sabías si era el de hombre o mujer, ¿no? Entonces nada más como te asomabas y veías, sí, hombre, ¿no? Y ya te metías.
Bueno, pues desde pedir comida, ¿no? Porque no, en Beijing no hablan inglés casi nadie. Agarrabas el menú y es ahí ya lo que salía, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién sabe? Entonces, bueno, eso me permitió estar allá y toda la experiencia anterior también había dicho, a ver, esto va a ser más complicado que El Salvador, esto va a ser más complicado que Estados Unidos, va a ser más complicado que lo que yo he vivido. Dije, no, no creo, ¿no? Entonces, ¿contra qué somos rebeldes? ¿A dónde nos lleva la rebeldía? Esas son, como les dije, yo tengo mucho más preguntas que respuestas en esto. Una de las cosas que he encontrado en mi camino es que la lucha no es contra los otros, sino es contra uno mismo, ¿sí? Siempre lo más difícil, el enemigo público número uno, el enemigo que uno tiene más fuerte es uno mismo. Y eso lo veo cuando salimos a correr, ¿no? O sea, yo corro, estamos entrenando para el maratón y eso. Y la gente luego que se acerca y dice, tú corres, estás entrenando para el maratón, hombre, que te admiro, es padrísimo, ¿cómo le haces? Pues ¿cómo le haces? Pues te levantas y corres. Es eso, no es otra cosa. Cada vez que yo me tengo que salir a correr, cada vez es una lucha conmigo mismo, porque yo quiero quedarme en la cama y ay, tengo que salir a correr otra vez. Y nunca en los años que llevo corriendo me levanto y ya estoy listo para correr. Nunca. Siempre es una lucha conmigo mismo, siempre, todos los días, todos los días. Y así, eso yo lo veo en cada una de las cosas como que yo hago, ¿no? Obviamente lo que yo he hecho es salirme de mi zona de confort. Cada quien tiene la suya, no estoy diciendo que todo el mundo se tiene que ir a China. Digo, si quieren irse hay espacio, pues, pero no todo el mundo se tiene que ir a China. Cada quien tiene sus propios límites, sus propias barreras, ¿no? Una de las cosas que yo hago todo el tiempo, yo no puedo estar sin un reto o un proyecto. Constantemente es ponerse retos y proyectos y eso yo lo aprendí de mi papá, sobre todo. Mi papá tiene 84 años, él cirujano, todavía ejerce, da consulta, él juega tenis todos los días, 5 días a la semana juega tenis, aunque no lo crean, yo soy muy malo, pero todavía me gana en el tenis. Él tiene una gran habilidad que es ambidiestro, entonces nada más se cambia la raqueta y entonces como pulpo, no necesita cambiarse la raqueta, pero él todavía tiene proyectos, está haciendo cosas, un libro, está haciendo proyectos comunitarios, entonces nunca yo lo he visto ni a él ni a mi mamá así sentados sin hacer nada, nunca. Entonces eso para mí siempre ha sido como un impulso y uno tiene que encontrar sus propias metas y aceptar que no hay fecha de expiración. Esto es, o sea, hasta que se acaba. Se acaba, o sea, el juego se acaba, el game over es cuando ya te entierran, ¿no? Ese es el límite. Yo no veo que llegue un momento, voy a ser rico, millonario y me voy a sentar ahí en un yate, no puedo hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que como diría Heráclito, la única constante en la vida. Me encanta este póster de la Revolución Cultural China, pero lo adaptaron para bueno, no sé acá alcanza a ver, pero abajo dice Just Do It. Por último, entonces, ¿el rebelde nace o se hace? ¿Y qué tipo de rebelde queremos ser? Para mí este es uno de los grandes rebeldes y ejemplos de la vida y yo creo que es un poco de ambos, ¿no? La vida nos da un empujón, nos dice lo puedes hacer y ya depende de cada uno si queremos seguir esos impulsos o no. ¿Sí? Bueno, gracias.